Bueno, buenas noches, hermanos. Quisiera empezar con una oración de San José. Nosotros sabemos que San José es patrono, después de la Virgen, es el santo más superior que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y él es patrono del trabajo. San José es figura del trabajo. Entonces, esta oración yo se las comparto con mi familia cada vez que nos reunimos en reuniones, ¿no? por una empresa familiar. Nos reunimos y hacemos esta oración antes de iniciar cualquier reunión de trabajo. Y dice así: enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Amén. Bien, el tema es sobre la paternidad y me gustaría empezar explicando que es un privilegio ser padre. El padre, el ser padre es un regalo de Dios, esto quiere decir un don, es una vocación. Uno fue creado por Dios sabiendo que tiene las aptitudes, las cualidades para poder ser padre. No es un derecho, ni tampoco es una consecuencia del amor, ni es una consecuencia del matrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Pueden haber parejas que se amen muchísimo, pueden haber matrimonios ejemplares, pero por X o Z o Y motivo no son padres. ¿Me explico? Hay veces ahorita se tiene la idea de que yo tengo el derecho a ser padre, ¿no? Entonces empiezan a congelar óvulos, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que la iglesia no aprueba, ¿no? Porque yo no soy quien para decirle a Dios, ahora estoy listo para ser padre y quiero ser padre, sino que uno tiene que entender que es un regalo y que este regalo viene de Dios y Él le concede a uno las gracias para poder manejar la situación como papá, ¿no? Ahora, es más meritorio cuando un padre cría a un hijo que no ha engendrado. Esto quiere decir cuando un padre se responsabiliza y toma como un hijo ajeno, por ejemplo, una madre soltera que tenga sus hijos y después, o una viuda que tenga sus hijos y después alguien se casa y los toma estos hijos como suyos, ¿no? Eso es meritorio. Y esto refiere a una responsabilidad con el niño. Bien, en punto 2, la imagen que los hijos tienen del padre está resumida en la imagen que ellos vieron en el matrimonio de sus papás. Nosotros vemos la palabra paternidad o padre, que ahorita está súper afectada, ¿no? Que hay muchísimos hogares donde el papá no está presente, donde no hay papá. Y yo creo que la figura de ser un padre ejemplar ahorita en el siglo XXI, en el año 21, no por nada el Papa lo declaró como el año a San José, es mucho más complejo de lo que era antes, ¿no? Ser padre ahora conlleva muchas más responsabilidades, creo yo, de las que había antes. El Papa Francisco habla de 4 ausencias que se viven hoy día y que los padres, no terminan de entender, digamos, ¿no? Esta figura. La primera ausencia es la ausencia física. Yo les cuento, para mí, un paréntesis, hacer este tema fue un desafío porque mi papá falleció hace unos 5 meses, ¿no? Y para mí mi padre fue una persona, probablemente la persona más importante que me ha marcado en mi vida profesional, en lo que yo aspiro en una pareja, como hija, como hermana, bueno, en fin. Entonces,
en este primer punto de la ausencia física que habla el Papa Francisco, mi papá, cuando él era niño, él, estudió en el Colegio de La Salle y iba todos los días a la capilla y se ponía de rodillas ante el sagrario y le pedía al Señor 2 cosas. Le pedía, número 1, yo cuando sea grande no quiero ser un pecador. Y número 2, quiero que me ayudes a ser el mejor alumno. Y después, por cosas de la vida, mi mamá nos comenta que él cuando se casó con mi mamá, no tenían hijos todavía, él le dijo, Gugi, yo quiero ser cariñoso con mis hijos. Hay veces, y les puedo decir, fue muy cariñoso. Mi papá no tenía vergüenza de abrazarnos y besarnos por más que ya éramos grandotes. Fue muy cariñoso con mis hermanos hombres también. Y hay muchos papás que alzan al niño cuando el niño es recién nacido a partir de más o menos el 4º o 5º mes, porque al inicio dicen que está muy chiquitito, que les da miedo. Y después capaz sí son cariñosos, sí dan caricias, sí dan besos, abrazos, hasta que el niño más o menos empieza a entrar en la adolescencia. Y desde ahí levantan las manos. Bueno, esta ausencia física que el papá dé cariño y dé afecto, creo yo que afecta mucho más a una mujer que a un hombre. Yo hablaba hoy día con mi hermana y le preguntaba y le decía, Natalia, si vos podés resumir el rol que tuvo mi papá en tu vida, ¿en qué lo podés resumir? O sea, ¿qué es algo que el padre hace que la mamá no puede hacer? Y ella me dijo, mi papá me daba seguridad. Y cuando yo te digo seguridad en lo más amplio de la palabra. Seguridad en la toma de decisiones que yo tenía. Y me dio un ejemplo. Y me dijo, por ejemplo, había un muchacho que me estaba escribiendo para salir. Mi hermana es mayor de edad, ¿no? No es jovencita. Y había un pelado que me estaba escribiendo para salir. Y yo les comenté a un par de personas en la casa y me dijeron, Natalia, pero fulanito de tal tiene esto y tiene esto otro y tiene esto otro, ¿no? Trabaja lejos, no va, el día de mañana si te pensás casar, van a haber días que, porque trabajaba en el campo, van a haber días que no va a estar presente en casa, te la vas a batir sola porque van a haber noches donde no va a estar, etcétera, etcétera. Y Natalia me dice, yo me acuerdo que yo le pregunté a mi papá y le dije, papá, me está escribiendo fulano de tal. Y mi padre le respondió, mi hija, salga, conozca, tome usted sus propias decisiones. Entonces, esa confianza de la que ella habla es porque creo que la madre ama tanto, que tiene miedo, que no quiere que el hijo decida, que no quiere que el hijo se caiga, que no quiere que el hijo salga a la calle o cuidado que van a hacer pasar a las 12 de la noche y te pase algo. Pero el padre no es así. El padre tiene una seguridad tal que anima al hijo a tomar decisiones, que le dice, anda, conoce, descubrilo por tu cuenta, hacé amigos, que la vida te enseñe, porque la vida se trata de eso también. ¿No? El padre puede dar consejos y demás, orientar, pero el hijo tiene que vivir, ¿no? Bueno, como segundo punto, el Papa Francisco habla sobre una ausencia afectiva. Perdón, en el primer punto, física, también se refiere a que el padre no esté presente, físicamente estar presente, ¿ya? En la ausencia afectiva, yo les puedo hablar y decir de que es difícil a veces poner en palabras, pero yo me sentía amada por mi papá de tal manera que no necesitaba que él me bese y me abrace, ¿ya? Simplemente era mirarlo o estar al lado de él, sentarme al lado de él. Y un sacerdote una vez me dijo, haciendo seguimiento espiritual, y él me decía, Estefanía, siéntese al lado de su padre. Acuéstese en la cama al lado de su padre, sin decir palabras, sin conversar, sin darse besos ni abrazos, solo estar al lado.
por la simple presencia. Y Él va a ir sanando un montón de dudas, de heridas, de cosas que usted haya podido tener desde la niñez. Y yo les puedo decir que yo, al final de la vida de mi papá, por su enfermedad, por un cáncer que lo dejó postrado en cama, que no se podía mover, o sea, no me podía abrazar, no tenía la seguridad yo de sentirme con un papá fuerte, por decir así, porque ya estaba debilitado, pero me sentía completamente segura solo con estar al lado de él. Miren, yo le digo a los padres, su papel no tiene precio. El padre tiene que estar presente en casa. No digo que haga las de una madre. No digo que se ponga capaz a cocinar, a barrer, a limpiar, a ordenar la ropa o a educar a los chicos, enseñarles las tareas. No, con su simple presencia. Que quiera estar en casa el papá, que no busque dónde salir. Con su simple presencia van a ir formando hijos que sean seguros de lo que ellos quieren, seguros con sus decisiones. Bueno, nosotros podemos ver en la paternidad de San José que en Mateo 2 dice que a San José se le reveló en sueño que tenía que salir con la Virgen, con su esposa y el niño Jesús a Egipto. Y él se levantó con prontitud y tomó acción. O sea, custodió la familia, ¿no? La protegió. Entonces también vemos aquí este sentido de protección. Protección en la identidad del hijo, ¿ya? O sea, respetar las decisiones de un hijo. Ejemplo, hay muchos casos, tengo muchas amistades que el papá no salió profesional, viene de una familia muy trabajadora, hicieron los esfuerzos, qué sé yo, y lo que quería era que los hijos sean profesionales, ¿no? Y exigieron en las notas y fueron muy duros con los hijos. Y hasta en algunos casos demandaron una clase de profesión porque fue el sueño frustrado del padre. O hay veces el hijo no sabe qué hacer en su afán de agradar al padre, y lo he escuchado al padre hablar sobre ganadería, que el hijo dice, bueno, voy a estudiar esto. Pero nosotros tenemos que aprender a respetar lo que el hijo quiere hacer y apoyar lo que el hijo quiere hacer. El padre puede dar un norte, pero no puede decidir ni imponer por sobre encima de las decisiones del hijo. La tercera ausencia de la que habla el Papa Francisco es de la ausencia cognitiva. Hay cosas que el colegio y la universidad no nos van a enseñar. El colegio y la universidad no nos van a enseñar a sacar una tarjeta en el banco o ir a un cajero, ¿no? O capaz de endosar un cheque. El colegio y la universidad no nos van a enseñar la moral, no nos van a enseñar capaz el respeto y cosas así que vienen de la casa, pero sobre todo a vivir en la calle, ¿no? Papá o en mi casa hablamos de temas del trabajo en la mesa, en la hora del almuerzo. Casi el 80% del tiempo o la charla en el almuerzo es sobre el trabajo. Y mi hermana, una de mis hermanas que se casó, entonces mi cuñado ya venía a almorzar a veces a la casa y quedó sorprendido y dijo, en mi familia es todo lo contrario. En mi familia está prohibido hablar temas de trabajo en el almuerzo, porque causa malestar, porque es preocupación, porque uno ya lleva 8 horas hablando del trabajo. No hay cómo el hijo aprenda y le tenga amor al trabajo mientras el padre no enseñe eso. Si el padre llega del trabajo aburrido, habla mal del jefe,
habla mal del colega, que nadie sirve para nada, ¿no? Que yo soy el único que trabaja y le pone la camiseta a la empresa, que no me pagan lo suficiente, que nadie me valora, ¿no? O le echa la culpa a la crisis, a que el sector es informal, al gobierno, y todos tienen la culpa menos él. ¿Cómo creen ustedes que el hijo va a tener amor al trabajo? Lo único que va a pensar el hijo es el trabajo es un castigo, ¿no? Entonces, San José, que era carpintero, Jesús aprendió sobre eso porque nosotros sabemos que Jesús no fue a la universidad o no fue a un taller a aprender carpintería, pero sabemos que hacía un buen trabajo de carpintero y que conocía el oficio porque San José lo formó y le enseñó. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la casa y hablar sobre los problemas del trabajo. Tenemos que enseñarles a opinar a nuestros hijos sobre nuestro trabajo. Como les digo, en mi casa, un montón de los problemas que nosotros teníamos en la oficina, yo esperaba con ansias llegar a la hora del almuerzo porque sabía que ahí lo vamos a discutir y que iban a salir nuevas ideas y por lo menos llegaba con otra visión al trabajo. Como que qué buena idea, ¿no? Porque son distintas posturas y eso que mi familia es grande, somos 7 hermanos, entonces se pueden dar cuenta, imagínense que todo el mundo opine del trabajo de uno, ¿no? Pero mirando el lado bueno, siempre había otro punto de vista y demás. Esa es la ausencia cognitiva, ¿no? Y el cuarto punto es la ausencia espiritual. Ustedes pueden ir a la misa, creo que pueden ir a la iglesia y si cuentan cuántos hombres y cuántas mujeres hay, se van a dar cuenta que siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? Y muchas veces hay mujeres y los hijos, o la abuelita y los nietos, y no hay hombres. Y hay veces uno se pregunta, ¿qué será? ¿Será que es madre soltera o no sé, no? Y muchos padres dicen, no, eso del rezo es para la mujer. O anda vos con los chicos. Bueno, cuando su hijo tenga, 13, 14 años, como ha visto que el padre no fue a misa el domingo, o no fue a un grupo de oración y no acompañó a la mamá, o no fue a servir, porque son cosas de mujeres, el hijo va a pensar y se va a criar pensando son cosas de mujeres. Entonces a los 14 y 15 años va a decir, no mamá, anda vos, yo me quedo con mi papá, ¿no? Entonces, la espiritualidad, la fe, es mucho más fácil cuando uno lo ve en el papá. Mi mamá es de predicar, es de servir y demás. Mi padre era de muy pocas palabras, ¿no? Él predicaba con el ejemplo. Pero era él, no era mi mamá, era él el que se levantaba tempranito y el que levantaba a mi familia, al resto de los hijos, incluyendo a mi mamá, para decir, vamos a misa. Vamos a misa, entreguémosle al Señor nuestro día, nuestros problemas, y de ahí nos vamos a trabajar. Y así fue. Desde colegio nos levantaban a misa de la mansión en esa época. Después nos hicimos un poco más dormilones y ahora vamos a hamaca. Y era mi papá el que nos llevaba, ¿no? Él era el que nos levantaba, entonces había ese ejemplo de recibir la comunión diaria, ¿no? Y además era una dinámica súper bonita porque de ida a misa, mi mamá o mi papá preguntaban, bueno, ¿por qué vamos a rezar hoy día? Entonces mi hermano decía, yo tengo un partido de fútbol y tenemos que ganar, lo que sea, ¿no? Y el otro decía, yo tengo un examen de física. Y el otro decía, yo tengo, examen de matemática. Bueno, íbamos compartiendo y mi papá decía, yo tengo deudas que tengo que pagar, ¿no? O mi mamá decía, yo tengo un tema que voy a dar. Entonces era un mismo sentir como familia
Y cuando era el momento de la comunión, poníamos todas estas listas en común y rezábamos como familia por las intenciones de unos y otros. Bien, ¿cómo consigue uno que el hijo lo respete, ¿no? Hay muchos padres que han perdido la autoridad en su casa, ¿no? Entonces, uno puede gritar, uno puede exigirle al hijo, uno puede imponer, uno lo puede castigar, pero esto igual no va a conseguir el respeto, ¿no? Probablemente va a conseguir que hasta cierta edad el chico haga caso, pero no va a conseguir el respeto. Va a llegar a una edad donde no me importa lo que diga mi papá. O por último, cuando yo me salga de la casa y yo tenga mi trabajo, se me entra por aquí, se me sale por aquí lo que mi padre diga. Bueno, el respeto que el padre busca se lo da la esposa. Cuando la esposa dice a los hijos, escuche lo que su papá dijo, atienda a su papá, hágale caso a su padre, es el lugar que le está dando. Mi mamá, la verdad que nos hacía a nosotros atenderlo, ¿no? Era ponga la mesa y ella se sentaba a esperar que pongan la mesa y le preguntaba, Fede, cuéntame cómo le fue en su día, ¿no? Y conversaba. Pero lo que decía mi papá es lo que se hacía, porque él es cabeza del hogar, ¿no? Entonces, muchas veces el respeto del padre no está porque la madre lo desautoriza. Entonces, si tienen diferencia entre esposos, yo no estoy casada, pero sé que es difícil, ¿no? Sé que hay veces uno dice una cosa y uno no le parece, háblenlo luego, pero no desautoricen enfrente del hijo, especialmente la madre al papá. Y por supuesto esto es viceversa. Yo sé que estamos hablando de la paternidad, pero el respeto de una madre se lo consigue también porque el padre le da su lugar, ¿no? Porque el padre dice, atienda a su mamá, respeta a su mamá, cuide de su mamá, etc. Bueno, pero aparte de eso, para poder tener respeto, uno tiene que respetar a los hijos. Una de esas cosas es no revisar el celular de su hijo. No por ser padre yo tengo la potestad de ver la intimidad del hijo, eso no me incumbe, ¿no? Él es una persona aparte, tiene sus sentimientos, tiene sus emociones, tiene su vida íntima. Entonces, al revisarle el celular, le estoy pisoteando la intimidad a mi hijo. Lo único que van a causar ahí es que el hijo quiera esconder todo. Y por más obvio que esto parezca, yo cuando he rezado con varias familias, es lo más común revisarle el celular a los hijos. Es que a mí me parece una locura, ¿no? Tampoco yo puedo entrar al dormitorio de mis hijos sin tocar la puerta. Por supuesto, esto es viceversa, ¿no? Los hijos tampoco pueden agarrar el celular de los padres. Y no estoy hablando por esconder algo. No estoy hablando de esconder algo. Estoy hablando del respeto. También hay que hablarle bien a los hijos, referirles a ellos. Nosotros nos hablábamos o nos dirigíamos a mi papá de usted y él se dirigía a nosotros de usted también. Hablarles bien delante de gente, ¿no? Y también en la casa, por supuesto. Y preguntar cuando los hijos, o sea, no saltar a conclusiones. Nosotros en el Evangelio sabemos que cuando Jesús se perdió en el templo por 3 días, cuando lo volvieron a encontrar, San José y María, que estaban buscándolo como locos, le preguntaron y le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Estábamos preocupados buscándote. Y Jesús les respondió, ¿no saben ustedes acaso que yo estaba en la casa de mis padres, ¿no? Entonces, hay veces nosotros saltamos a conclusiones pensando que sabemos qué es lo que los hijos hacen y empezamos con los carajazos
y no damos la oportunidad para que el hijo pueda explicar qué pasó, ¿no? Bien, y perdón, no sé cuánto tiempo voy, pero yo ya estoy por terminar. ¿Sí? Ya. Y por último, la imagen de padre como figura para los hijos de qué es ser un padre y como figura para la hija de lo que busca un esposo, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de que cuando una chica está entrando a la edad de la adolescencia, es mejor que el padre acompañe a la hija a que se compre ropa a que vaya la madre, ¿no? Las madres a veces son un poco más chifladas y ven alguna faldita o algún vestidito que dicen, uy, yo no tenía las piernas de mi hija, y se la quieren comprar. Pero el padre no, el padre cuida mucho más la discreción, ¿no? Yo escuchaba una prédica y la prédica explicaba y decía de que una persona que no se viste pudorosa, ¿no? Que se viste escotada y demás, es como una botella que está nublada, que no se puede ver el interior, o sea, que está tapada, no sé, ¿no? Porque cuando uno ve la fachada de algo, ejemplo, una mujer que está vestida así, no pudorosa, uno no puede ver el interior. Uno conversa con esa persona y no puede ver más allá. No puede ver sus proyectos, no puede ver sus planes, no puede ver su sentir. No puede conversar y tomar a la persona como un ser. Y es lo contrario cuando uno ve a una persona que está vestida un poquito más tapadita. Uno la valora a esa persona, uno piensa en proyectarse con esa persona o quiere conocer cómo piensa, cuáles son sus planes, cuáles son sus opiniones. Eso es algo que al padre le es dado, que el padre sin tener esta explicación lo entiende y es por eso que tapa un poquito más a la hija, porque quieren que la conozcan a la hija en su totalidad, que la tomen en serio a la hija como un ser y que descubran el tesoro que tiene la hija dentro. Y por último, cuando un hijo no encuentra en el papá la afectividad, hay un estudio en psicología que está muy relacionado la afectividad de un papá con las carencias de una hija. Todo lo que no recibió en casa lo va a buscar en alguien más. Y lo mismo para los hombres y la homosexualidad. Ese deseo de ser aceptado, ese deseo de refugiarse en alguien, a veces viene por la carencia del papá, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo ahorita se dedica a destruir la imagen del hombre, del padre, diciendo que no son necesarios, que la mujer puede sola, que las mujeres pueden salir adelante. Pero yo les vengo a decir aquí que el papá es un papel que no se lo puede reemplazar, que es sumamente necesario, que los valoramos, que los necesitamos, que estén presentes en casa y que hagan pequeños cambios. El hombre no necesita hablar mucho, ¿no? Como la mujer, para que se lo pueda sentir. Bien, amén.